La enfermera fue humillada por tardar en atender a un millonario, pero el director del hospital quedó paralizado al ver la foto de infancia de su hija perdida. La misma que tomó en su 7º cumpleaños antes de desaparecer hace muchos años. El amanecer pintaba de rosa los cristales del Hospital San Rafael, cuando Esmeralda Mendoza atravesó las puertas automáticas con esa determinación silenciosa que la caracterizaba. A sus 29 años, había convertido el dolor ajeno en su razón de ser, como si cada vida que salvaba pudiera llenar el vacío que cargaba desde niña en el pecho. «Buenos días, doctora Esmeralda», la saludó María, la recepcionista, con esa sonrisa cálida que solo se ve en quienes trabajan rodeados de esperanza y tragedia. «Buenos días, María. ¿Cómo amaneció la sala de pediatría?» «Tranquila, gracias a Dios, aunque el niño Juanito de la cama 3 no pasó muy buena noche». Esmeralda asintió, ajustándose el estetoscopio al cuello como quien se coloca una armadura. El hospital era su hogar verdadero, el único lugar donde se sentía completa. Ahí, entre pasillos que olían a desinfectante y esperanza, había encontrado su propósito después de tantos años de vacío. Caminaba hacia el área de pediatría cuando los gritos la detuvieron en seco. «¡Auxilio! Por favor, alguien ayúdeme». Una mujer joven corría por el pasillo cargando a un niño de unos 5 años completamente inmóvil. Los labios del pequeño tenían un tinte azulado que Esmeralda reconoció de inmediato. «¡Aquí!», gritó Esmeralda corriendo hacia ellos. «¿Qué pasó?». Se estaba comiendo una manzana y de repente comenzó a toser. Luego se puso así. «No responde», sollozó la madre, con lágrimas desesperadas corriendo por sus mejillas. Esmeralda tomó al niño en sus brazos y corrió hacia la sala de emergencias. Sus manos expertas verificaron el pulso mientras sus ojos evaluaban la situación. Obstrucción de vías respiratorias. Tenía minutos, tal vez segundos. «Necesito que alguien prepare intubación de emergencia. ¡Ya!», gritó a las enfermeras mientras colocaba al niño en la camilla. Con movimientos precisos, inclinó la cabeza del pequeño hacia atrás y comenzó las maniobras de desobstrucción. 1, 2, 3 intentos. El niño seguía inmóvil. La madre lloraba en una esquina, abrazada por otra enfermera. «Vamos, pequeño, vamos», murmuró Esmeralda, con gotas de sudor corriendo por su frente. «No te me vayas. 4º intento, 5º». Sus manos temblaron por un segundo, pero respiró profundo y continuó. Había aprendido desde muy joven que la vida no perdonaba la hesitación. De repente, un trozo de manzana salió disparado de la garganta del niño. Inmediatamente, el pequeño tosió violentamente y comenzó a llorar, el sonido más hermoso que Esmeralda había escuchado en toda la semana. «Mi niño, Miguelito», gritó la madre corriendo hacia la camilla. «Está bien, señora, ya pasó el peligro», sonrió Esmeralda, limpiándose el sudor de la frente. «Pero vamos a dejarlo en observación unas horas para asegurarnos de que todo esté perfecto». Mientras organizaba el traslado del niño a observación, una voz áspera y llena de desprecio cortó el ambiente de alivio como un cuchillo. «Esto es increíble. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para que me atiendan? Llevo aquí más de media hora». Esmeralda volteó y vio a un hombre de unos 35 años, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. Su rostro irradiaba esa arrogancia que solo da el dinero cuando no viene acompañado de humildad. «Disculpe, señor, pero estábamos atendiendo una emergencia», explicó Esmeralda con calma, acostumbrada a lidiar con todo tipo de personas. «¿Emergencia?», se burló el hombre. «Yo soy Rodrigo Santillán. Sabe quién soy. Mi tiempo vale más que la vida de 10 de estos pobres». El silencio se apoderó del área de emergencias. Algunos pacientes voltearon a ver la escena, incrédulos. La madre del niño que acababa de salvar apretó a su hijo contra su pecho, como protegiéndolo de tanta crueldad. «Señor Santillán», dijo Esmeralda, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. «Entiendo que tenga prisa, pero aquí todos los pacientes son igual de importantes». «¿Igual de importantes?», se carcajeó Rodrigo. «Mire, enfermera de quinta, yo pago más impuestos en un mes que lo que usted gana en un año. Este hospital funciona gracias a gente como yo, no como... ¿De dónde salió usted? ¿Del mercado?». Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos. Esmeralda sabía que esto podía convertirse en un escándalo,
pero no podía permitir que humillara así a los pacientes. «Señor, le pido que baje la voz y respete a los demás pacientes», dijo con firmeza, aunque por dentro sentía cómo las palabras la lastimaban como puñaladas. «Respetar. ¿A quién tengo que respetar aquí?» Rodrigo alzó más la voz, atrayendo más miradas. «Ustedes deberían estarme agradecidos de que gente como yo venga a este hospital de quinta en lugar de ir a una clínica privada». Rodrigo Santillán. Una voz grave y autoritaria resonó por todo el pasillo. Todos voltearon hacia la entrada. Un hombre de unos 58 años, con cabello gris y porte distinguido, caminaba hacia ellos con pasos firmes. Su presencia irradiaba respeto y autoridad, y su mirada reflejaba una mezcla de indignación y tristeza que solo dan los años. «Doctor Herrera», susurró una enfermera. «Es el director, el DR». Alejandro Herrera había llegado temprano esa mañana, como todos los días desde hacía 22 años. El hospital era más que su trabajo, era su refugio, el lugar donde podía mantener la mente ocupada y el corazón dormido. Pero los gritos habían interrumpido su rutina matutina. «¿Se puede saber qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, su voz calmada pero firme. Rodrigo, que momentos antes parecía un león rugiente, ahora lucía como un niño regañado. Conocía la reputación del DR. «Herrera, uno de los cirujanos más respetados del país. Doctor Herrera, yo solo quería que me atendieran mi migraña, pero esta enfermera», lo interrumpió Alejandro, mirando a Esmeralda con una mezcla de admiración y respeto. «Acababa de salvar la vida de un niño. ¿Y usted considera que su dolor de cabeza es más importante que eso?». Rodrigo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Enfermera Mendoza», continuó Alejandro, «¿podría explicarme qué sucedió, Esmeralda?». Todavía temblando por la adrenalina y la humillación, comenzó a explicar cómo había salvado al niño, cuando Rodrigo interrumpió exigiendo atención inmediata. Mientras hablaba, Alejandro la observaba con atención. Había algo en ella, en la forma en que movía las manos al explicar, en la pasión con que hablaba de su trabajo, que le resultaba extrañamente familiar. «Tiene usted dos opciones, señor Santillán», dijo Alejandro cuando Esmeralda terminó. «Puede disculparse con la enfermera Mendoza y con todos los pacientes presentes, o puede buscar atención médica en otro lugar». Rodrigo, rojo de vergüenza y rabia, masculló algo que podría haberse interpretado como una disculpa y se dirigió hacia la salida, pero no sin antes lanzar una mirada venenosa a Esmeralda. «Esto no se va a quedar así», murmuró entre dientes. «Voy a asegurarme de que toda la ciudad sepa qué clase de servicio dan aquí». Cuando las puertas se cerraron tras él, Alejandro se acercó a Esmeralda. «Enfermera Mendoza, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto. Su trabajo aquí es invaluable, y lo que hizo hoy, solo hago mi trabajo, doctor», respondió Esmeralda, tratando de controlar el temblor en su voz. En ese momento, mientras se agachaba para recoger su bolsa que había dejado caer durante el altercado, la correa se rompió, sus pertenencias se esparcieron por el suelo, llaves, una billetera gastada, algunos medicamentos y una fotografía amarillenta. Alejandro se agachó instintivamente para ayudarla a recoger sus cosas. Su mano tomó la fotografía, y cuando la volteó para dársela, su mundo se detuvo. Era él, era su hija Alba, era el último día feliz de su vida. En la fotografía, una niña de 7 años sonreía radiante junto a la silueta de un hombre. El rostro masculino había sido cuidadosamente recortado, dejando solo el contorno, pero Alejandro reconocía cada detalle: el vestido rosa que Alba usaba, la decoración de fondo del cumpleaños, incluso la pequeña cicatriz en la frente de la niña, resultado de una caída 3 días antes. «Doctor, ¿se encuentra bien?». La voz de Esmeralda le llegó como desde muy lejos. Alejandro levantó la mirada lentamente, estudiando el rostro de la joven enfermera con ojos nuevos. La cicatriz seguía ahí, apenas visible bajo su flequillo. Los ojos, del mismo color miel que los de su difunta esposa. La forma de inclinar la cabeza cuando estaba preocupada. ¿De dónde sacó esta fotografía?», preguntó con voz ronca. «Es mía desde siempre. Es lo único que tengo de antes del orfanato. ¿Por qué lo pregunta?». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Orfanato, la edad, la fecha que calcularía después.
Todo comenzaba a encajar de una manera que no se atrevía a esperar. ¿Orfanato?, murmuró, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Sí, las hermanas de Santa Clara me encontraron cuando tenía 7 años. No recordaba nada, solo mi nombre, Esmeralda, aunque a veces sueño que alguien me llamaba de otra forma. Alejandro cerró los ojos, recordando las noches que pasaba llamándola mi pequeña estrella, mi Alba, mi niña hermosa. La fotografía temblaba en sus manos. Después de 22 años de búsqueda, después de miles de pistas falsas, después de noches sin dormir y días llenos de esperanza frustrada, ¿era posible que su hija estuviera frente a él? ¿Se encuentra bien, doctor?, preguntó Esmeralda, notando la palidez en el rostro del director. Alejandro le devolvió la fotografía con manos temblorosas, tratando de mantener la compostura profesional que había perfeccionado durante décadas de medicina. Sí, solo. Me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Mintió, aunque técnicamente era cierto. Debería ir a revisar cómo está el pequeño que salvó. Mientras se alejaba, Alejandro sintió cómo su mundo se tambaleaba en su escritorio. Guardada en un marco de plata, tenía exactamente la misma fotografía, pero con su rostro intacto. Después de 22 años, su pequeña estrella había regresado a él, y ni siquiera lo sabía. Alejandro cerró la puerta de su oficina con manos temblorosas y se dirigió directamente al escritorio donde, durante 22 años, había mantenido un altar silencioso a su hija perdida. Ahí estaba, la fotografía enmarcada en plata, idéntica a la que acababa de ver en manos de Esmeralda, pero con una diferencia que ahora cobraba un significado devastador. En esta versión, su rostro permanecía intacto, sonriendo junto a Alba en lo que sería su último cumpleaños juntos. Se dejó caer en la silla, sintiendo el peso de más de 2 décadas de dolor, concentrándose en su pecho. Las memorias, que había aprendido a mantener bajo control, ahora brotaban como una presa rota. Marzo de 2003. Alejandro tenía apenas 29 años cuando se casó con Selena Vázquez, la hija menor de una de las familias más tradicionales de la ciudad. Era un matrimonio que parecía perfecto desde afuera. Él, un joven médico prometedor con un futuro brillante. Ella, una mujer hermosa de buena familia con sueños de ser madre. El nacimiento de Alba había sido el momento más feliz de su vida. Cuando la colocaron en sus brazos por primera vez, supo que había encontrado su propósito en el mundo. Alba era perfecta, con los ojos color miel de su madre y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Pero la felicidad duró poco. La familia de Selena, especialmente su hermana Victoria, nunca había aceptado completamente a Alejandro. Para ellos, un médico joven sin apellido ilustre no era suficiente para su preciosa Selena. Victoria, 2 años mayor que Selena, había estado enamorada en secreto de Alejandro desde que lo conoció, pero él solo tenía ojos para su hermana menor, lo que convirtió el amor de Victoria en una obsesión tóxica que crecía día a día. Cuando Selena murió en ese accidente automovilístico, cuando Alba tenía apenas 6 años, Victoria vio su oportunidad. Con lágrimas de cocodrilo, convenció a su madre de que Alejandro no estaba en condiciones emocionales de cuidar a la niña. «Mira cómo está». «Mamá», le había dicho Victoria a doña Carmen, «no duerme, no come, apenas puede funcionar. Alba necesita estabilidad, no un padre que está cayéndose a pedazos». La custodia temporal se convirtió en una pesadilla que Alejandro no vio venir. Victoria se mudó a la casa familiar con Alba, prometiendo que sería solo hasta que él se recuperara del luto. Pero cada vez que Alejandro pedía ver a su hija, había una nueva excusa. Alba estaba enferma, tenía tarea, se había quedado dormida. Octubre de 2003, la plan diabólico de Victoria se ejecutó un sábado soleado en el Parque de los Venados. Alejandro había luchado durante semanas para conseguir pasar el día con Alba, y finalmente lo había logrado. Llevó a su hija al parque, como solían hacer los domingos antes de la muerte de Selena. «Papá, ¿podemos ir a los columpios?», había preguntado Alba, con esa sonrisa que derretía su corazón. «Claro que sí, mi pequeña estrella». Mientras Alba jugaba, Alejandro recibió una llamada urgente del hospital, una emergencia que requería su atención inmediata. Se debatió entre quedarse con su hija y atender el llamado del deber, pero Alba lo convenció.
Ve, papá, yo me quedo jugando aquí. La tía Victoria viene por mí en 1 hora, ¿verdad? Esa había sido la última vez que vio a su hija. Cuando Victoria llegó al parque 1 hora después, Alba había desaparecido. Los testigos hablaron de 2 hombres que se acercaron a la niña. Le dijeron algo que la hizo caminar hacia ellos voluntariamente, y luego se la llevaron en una camioneta gris. Lo que Alejandro nunca supo fue que Victoria había orquestado todo. Contrató a 2 criminales menores, Raúl Guerrero y Tomás Morales, con una historia simple. Secuestrarían a Alba temporalmente, la mantendrían escondida unos días, y luego simularían que la habían encontrado muerta en un río cercano. A cambio, recibirían 100,000 pesos cada uno. Pero el plan se torció. La noticia del secuestro se extendió más rápido de lo esperado, y pronto toda la ciudad buscaba a la niña. Los criminales, asustados por la atención mediática y la presión policial, entraron en pánico. Esto se salió de control, le había dicho Raúl a Tomás. La policía anda por todos lados. Si nos agarran con la niña, nos van a dar cadena perpetua. En lugar de matarla como habían acordado con Victoria, decidieron abandonarla lejos de la ciudad. Pero durante el traslado, su vehículo chocó contra un árbol en una carretera rural. Alba sufrió traumatismo craneal y los criminales, creyéndola muerta, la abandonaron en un basurero a las afueras del pueblo de Santa María, a más de 200 kilómetros de la ciudad. Fue la Madre Esperanza, de las Hermanas de la Caridad de Santa Clara, quien encontró a Alba 3 días después. La niña estaba viva, pero con heridas graves en la cabeza y en estado semicomatoso. Las monjas la llevaron inmediatamente al hospital local, donde los médicos lucharon por salvar su vida. El traumatismo craneal había dañado áreas específicas de su cerebro relacionadas con la memoria. Cuando finalmente despertó, 2 semanas después, Alba no recordaba nada, ni su nombre, ni su familia, ni su vida anterior. Los médicos explicaron que podría ser amnesia temporal, pero pasaron meses y la memoria no regresaba. Las hermanas intentaron identificarla, pero sin documentos y con una descripción física que podría corresponder a miles de niñas. La búsqueda fue infructuosa. Además, la noticia del secuestro de Alba Herrera se había centrado en la Ciudad de México, no en los pueblos rurales circundantes. Cuando Alba pudo hablar de nuevo, murmuró una palabra que las monjas interpretaron como su nombre: Esmeralda. En realidad, estaba tratando de recordar las palabras que su padre le decía: «Eres mi pequeña Esmeralda, mi tesoro más valioso». Presente. Oficina de Alejandro durante 22 años. Alejandro había gastado su fortuna buscando a Alba. Contrató investigadores privados, puso anuncios en periódicos de todo el país, visitó orfanatos, hospitales psiquiátricos, cualquier lugar donde pudiera haber rastros de su hija, Victoria. Mientras tanto, jugaba el papel de la cuñada solidaria a la perfección. Lo consolaba en los momentos más difíciles, lo acompañaba a las sesiones con investigadores, incluso fingía romper en llanto cada vez que una pista resultaba falsa. «No te preocupes, Alejandro», le decía, colocando una mano en su hombro. «Sé que Alba está bien, donde quiera que esté, y algún día regresará a nosotros». Pero en secreto, Victoria saboteaba cada investigación. Cuando un investigador se acercaba peligrosamente a la verdad, ella encontraba formas sutiles de descarrilar la pesquisa: sobornos discretos, información falsa plantada en momentos clave, testimonios comprados que llevaban las investigaciones por caminos equivocados. El dolor transformó a Alejandro. Se sumergió en el trabajo con una dedicación obsesiva, convirtiéndose en uno de los cirujanos más brillantes del país. Cada vida que salvaba era una forma de honrar la memoria de Alba. Cada éxito profesional era un intento desesperado de darle sentido a la pérdida. Construyó un imperio hospitalario, pero su corazón permaneció vacío. Se convirtió en el de Herrera, respetado y admirado. Pero nunca volvió a ser simplemente Alejandro, el padre que llevaba a su hija al parque los domingos. Victoria siguió cerca, siempre disponible, siempre comprensiva, esperando el momento en que el dolor de Alejandro lo hiciera voltear hacia ella en busca de consuelo. Pero ese momento nunca llegó. El corazón de Alejandro estaba demasiado roto para amar de nuevo, demasiado ocupado buscando a su pequeña estrella perdida. Ahora, sentado en su oficina, Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas, los ojos color miel de esmeralda,
La pequeña cicatriz en la frente, la edad que coincidía perfectamente, el orfanato de Santa Clara. Era posible que después de 22 años de búsqueda, su hija hubiera estado trabajando bajo el mismo techo que él, que la hubiera visto pasar por los pasillos día tras día sin reconocerla. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Doctor Herrera, es Victoria. ¿Podríamos almorzar hoy? Tengo algo importante que discutir con usted». La voz de su cuñada le produjo un escalofrío inexplicable. Después de tantos años, había desarrollado una intuición extraña respecto a ella. Algo en su tono cuando preguntaba sobre las investigaciones. Algo en su mirada cuando creía que él no la observaba. «Por supuesto, Victoria. A las 2 en el restaurante de siempre». «Perfecto. Nos vemos ahí». Cuando colgó, Alejandro sintió una certeza fría instalándose en su estómago. Si Esmeralda era realmente Alba, si su hija había estado perdida todos estos años por la maldad de alguien, esa persona pagaría, sin importar quién fuera. Guardó la fotografía en el cajón de su escritorio, junto a copias de miles de reportes de investigadores, fotografías de niñas que no eran Alba, y recibos de gastos que habían drenado casi toda su fortuna. Pero ahora, por primera vez en 22 años, tenía esperanza real, y eso lo aterrorizaba más que cualquier diagnóstico médico que hubiera dado en su carrera. Su pequeña estrella podría haber regresado a casa. Solo necesitaba estar seguro antes de destrozar su corazón una vez más. Los días siguientes al encuentro con la fotografía se convirtieron en una agonía silenciosa para Alejandro. Cada vez que veía a Esmeralda caminando por los pasillos del hospital, su corazón se aceleraba y sus manos comenzaban a sudar. ¿Cómo investigar sin despertar sospechas? ¿Cómo acercarse a ella sin parecer un loco obsesionado? La respuesta vino disfrazada de rutina hospitalaria. Como director, tenía acceso a todos los expedientes del personal. Esa madrugada, cuando el hospital descansaba en su quietud nocturna, Alejandro se dirigió a los archivos de recursos humanos. El expediente de Esmeralda Mendoza era delgado, como el de alguien que había construido su vida desde cero. Nacimiento registrado como fecha aproximada, 15 de octubre de 1996. Lugar, desconocido. Encontrada el 3 de octubre de 2003 por las Hermanas de la Caridad de Santa Clara, en estado de abandono y con traumatismo craneal severo. Las manos de Alejandro temblaron. El 3 de octubre de 2003, exactly 3 días después de la desaparición de Alba. Siguió leyendo. Amnesia postraumática. Sin familiares conocidos. Criada en el orfanato hasta los 18 años. Beca de excelencia académica para estudiar enfermería. Graduada con las mejores calificaciones de su generación. Pero lo que realmente detuvo su respiración fue la fotografía del expediente médico inicial. Una niña de 7 años, con vendajes en la cabeza y una pequeña cicatriz en la frente. La misma cicatriz que Alba tenía desde los 5 años, cuando se cayó de su bicicleta 3 días antes de aquel último cumpleaños. «Dios mío», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Alejandro pasó las siguientes horas investigando cada detalle. La distancia entre la Ciudad de México y Santa María coincidía con los reportes de posibles avistamientos de la camioneta. Los médicos que atendieron a Esmeralda en 2003 aún vivían. Necesitaba hablar con ellos discretamente. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de distancia, Esmeralda se despertaba de otro de esos sueños extraños que la habían atormentado desde el encuentro con Rodrigo Santillán. No era la primera vez que soñaba con fragmentos confusos de su pasado, pero últimamente los sueños eran más vívidos, más reales. Esta vez había soñado con un jardín lleno de rosas blancas. Un hombre alto la empujaba en un columpio mientras cantaba una canción que no lograba recordar al despertar. Pero lo más extraño era que en el sueño, alguien la llamaba «mi pequeña estrella», con una voz llena de amor. «Mi pequeña estrella», murmuró, sentándose en la cama de su pequeño departamento. ¿Por qué sueño eso? Se levantó y se dirigió a la cocina para preparar café, pero se detuvo frente al espejo del baño. Esa cicatriz en su frente, tan pequeña que apenas se notaba, la había acompañado desde que tenía memoria. Las hermanas del orfanato le habían dicho que se la hizo durante el accidente que le causó la amnesia, pero nunca le habían dado detalles. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. «Bueno, Esmeralda», habla la hermana Esperanza.
¿Podrías venir al orfanato esta tarde? Hay algo que necesito discutir contigo. La voz de la monja sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Por supuesto, madre. ¿Está todo bien? Solo ven. Hija, es importante. Mientras Esmeralda se preparaba para ir al trabajo, Rodrigo Santillán se despertaba con una resaca emocional que no tenía nada que ver con el alcohol. Los días posteriores a su humillación en el hospital habían sido un infierno de reflexión forzada. Su asistente personal, Carmen, había dejado sobre su escritorio varios artículos de periódicos locales. Todos hablaban del empresario arrogante que humilló a enfermera heroica. Las redes sociales estaban llenas de videos del incidente, y su reputación estaba por los suelos. Pero lo que más lo atormentaba no era el daño a su imagen, sino algo que había descubierto por casualidad. El Dr. Alejandro Herrera era su ídolo secreto desde hacía años. Había seguido su carrera, admirado sus logros, e incluso había donado millones a sus proyectos médicos de forma anónima. Y él había humillado públicamente a una enfermera bajo su protección. «Necesito información sobre esa enfermera», le dijo a su investigador privado, Esmeralda Mendoza. «Quiero saber todo sobre ella». «¿Para qué, señor Santillán? ¿Planea continuar con la campaña de desprestigio?» Rodrigo se quedó en silencio. Honestamente, ya no sabía qué planeaba hacer. La rabia inicial se había transformado en algo más complejo. Vergüenza, curiosidad y una extraña necesidad de entender qué había visto el Dr. Herrera en esa mujer que lo había hecho defenderla tan fieramente. «Solo consígueme la información», respondió finalmente. En el hospital, Alejandro se las había ingeniado para cruzarse casualmente con Esmeralda varias veces durante la mañana. Cada encuentro le proporcionaba nuevas pistas que confirmaban sus sospechas. La forma en que Esmeralda inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada era idéntica a la de Alba. Su risa, aunque menos frecuente de lo que recordaba en su hija, tenía el mismo timbre musical, y había notado algo más. Esmeralda evitaba instintivamente pasar cerca del área de traumatología vehicular, como si algo en ese lugar la pusiera nerviosa. «Doctor Herrera, ¿se encuentra bien?», le preguntó Esmeralda durante uno de estos encuentros. «Lo he notado un poco distante últimamente. Solo son los asuntos administrativos, enfermera Mendoza. Nada de qué preocuparse». Pero Alejandro notó algo más en la mirada de Esmeralda, una familiaridad extraña, como si ella también sintiera que había algo especial entre ellos, aunque no pudiera identificar qué era. Esa tarde, mientras Alejandro esperaba en el restaurante su cita con Victoria, recibió una llamada del Dr. Ramírez, el médico que había atendido a Esmeralda en Santa María hace 22 años. «Doctor Herrera, me da mucho gusto escucharlo. Claro que recuerdo a esa niña. Fue un caso muy extraño. Llegó con traumatismo craneal severo, pero sin evidencia de abuso. Parecía más bien que había estado en un accidente automovilístico. ¿Recuerda si tenía alguna marca distintiva?» «Sí, una cicatriz pequeña en la frente, del lado izquierdo. Pero esa cicatriz era vieja, no del accidente que le causó la amnesia. Y había algo más. Cuando deliró durante la fiebre, repetía palabras en lo que parecía ser un idioma extraño, pero después nos dimos cuenta de que eran palabras en español, solo que, como si las recordara de una forma diferente. ¿Qué clase de palabras? Papá, estrella, rosas. Y constantemente preguntaba por alguien llamado Alej. Pensamos que podría ser el nombre de un hermano o un amigo». Alejandro cerró los ojos. Alba siempre había tenido problemas para pronunciar Alejandro cuando era pequeña, y terminó llamándolo simplemente Alej. «Doctor Ramírez, ¿existe alguna posibilidad de que esa niña fuera Alba Herrera, la niña que desapareció en México en octubre de 2003? Hubo un largo silencio. Dios santo. Nunca hicimos la conexión porque el caso se había centrado en la capital, no en nuestros pueblos rurales, pero ahora que lo menciona, la edad coincidiría perfectamente, y la descripción física también. Cuando Alejandro colgó el teléfono, tenía lágrimas en los ojos. Ya no había duda. Esmeralda era su Alba. Su pequeña estrella había estado perdida durante 22 años, construyendo una nueva vida con una nueva identidad, sin saber que su padre la había buscado cada día de esas 2 décadas. Pero ahora venía la parte más difícil. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo explicarle que toda su vida había sido una mentira?
y cómo confrontar a Victoria, quien cada vez más parecía tener las respuestas a preguntas que Alejandro había tenido miedo de hacer. Victoria llegó al restaurante con esa sonrisa que Alejandro ya no sabía si era genuina o calculada. «Alejandro, querido, te ves terrible. ¿Has estado durmiendo bien?» «He tenido algunas cosas en mente», respondió él estudiando su rostro. «Victoria, ¿tú crees que algún día encontraremos a Alba?» La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Por una fracción de segundo, Alejandro vio algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? «Por supuesto que sí», respondió finalmente. «Nunca debemos perder la esperanza. Alba está ahí afuera, en algún lugar, y algún día regresará a nosotros». Pero mientras hablaba, Victoria se preguntaba internamente si había notado algo extraño en el comportamiento de Alejandro. Y si había razones para preocuparse, ninguno de los dos sabía que, a pocas cuadras de distancia, Esmeralda caminaba hacia el orfanato de Santa Clara, donde la hermana Esperanza tenía noticias que cambiarían todo. El investigador de Rodrigo había hecho demasiadas preguntas, y ahora las piezas del pasado comenzaban a moverse de formas peligrosas. La verdad, guardada celosamente durante 22 años, estaba a punto de comenzar su inevitable camino hacia la luz. El orfanato de Santa Clara se alzaba ante Esmeralda como un refugio de recuerdos borrosos y cariño genuino. Las paredes de ladrillo rosa, que una vez fueron su único hogar, ahora la recibían con la familiaridad de una canción medio olvidada. Al caminar por el sendero de grava, sintió esa extraña sensación que la había acompañado desde niña, como si perteneciera, y no perteneciera al mismo tiempo a ese lugar. La hermana Esperanza la esperaba en el jardín, sentada en el mismo banco donde solían conversar cuando Esmeralda era pequeña, y las pesadillas la despertaban en la madrugada. A sus 70 años, la monja conservaba esa mirada dulce pero penetrante, que parecía ver más allá de las palabras. «Hija mía, ven, siéntate conmigo», le dijo, dándole palmaditas al espacio junto a ella. Esmeralda notó inmediatamente que algo estaba diferente. Las manos de la hermana Esperanza temblaban ligeramente y había estado llorando. «Madre, ¿qué sucede? Me tiene preocupada desde su llamada». «Esmeralda, en todos estos años que te he visto crecer, nunca había cuestionado el regalo que Dios nos hizo al traerte a nosotras. Pero ayer vino un hombre, un investigador, haciendo preguntas sobre ti, preguntas muy específicas sobre el día que te encontramos». El corazón de Esmeralda se aceleró. ¿Qué clase de preguntas? Quería saber detalles exactos de tu estado cuando llegaste. ¿Qué decías en tus delirios? Si recordábamos algo inusual, y eso me hizo pensar. Quizás es hora de que sepas algunas cosas que callé durante todos estos años. La hermana Esperanza se levantó lentamente y le hizo señas para que la siguiera hacia el interior del convento. Caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña oficina llena de archivos amarillentos y fotografías de generaciones de niños que habían pasado por ese lugar. «Cuando te encontramos, estabas muy mal, hija, no solo físicamente, sino emocionalmente. Gritabas por alguien llamado Alej y repetías constantemente, mi pequeña estrella. Pensamos que eran delirios por la fiebre, pero ahora…» Esmeralda sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Esas palabras resonaban en su mente, como ecos de un sueño persistente. Durante meses, cuando comenzaste a recuperarte, dibujabas la misma cosa una y otra vez. Una casa grande con un jardín lleno de rosas blancas, y siempre había un columpio colgando de un árbol enorme. La monja abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Guardé algunos de esos dibujos. Creí que algún día podrían ser importantes. Esmeralda tomó los papeles con manos temblorosas. Los trazos infantiles mostraban exactamente lo que había estado soñando las últimas semanas. La casa, las rosas, el columpio. Pero había algo más que la hizo jadear. En varios dibujos, había dibujado a un hombre alto, junto a una niña pequeña, y encima había escrito con su caligrafía infantil, Alej y yo. Madre, ¿por qué nunca me mostró esto antes? Porque no quería lastimarte más de lo que ya habías sido lastimada. Los médicos dijeron que forzar los recuerdos podría ser peligroso para tu salud mental, pero verte ahora, verte convertida en esta mujer fuerte y hermosa, creo que puedes manejar la verdad. Esa noche, Esmeralda regresó a su departamento con los dibujos y una cabeza llena de preguntas. Se sentó en su sala
extendiéndolos sobre la mesa de centro como piezas de un rompecabezas que había perdido hace décadas. Cerró los ojos y trató de recordar. Las imágenes llegaron en fragmentos: el olor de las rosas blancas, el sonido de una risa masculina profunda, la sensación de ser empujada suavemente en un columpio mientras alguien cantaba: «Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás». Abrió los ojos de golpe. Había recordado parte de la canción, una voz grave y cálida cantándole esa canción de cuna que conocía pero que nunca había sabido de dónde. Mientras tanto, en su mansión del Pedregal, Alejandro no podía dormir. Había pasado las últimas horas investigando más detalles, llamando a contactos en hospitales de todo el país, verificando cada dato que pudiera confirmar o negar sus sospechas. Todo coincidía: la edad, la fecha, la ubicación, las heridas, la amnesia. Su Alba había crecido hasta convertirse en Esmeralda, la enfermera más dedicada y compasiva que había conocido. Y lo más hermoso era que, a pesar de haber perdido sus recuerdos, había mantenido esa bondad innata que la caracterizaba desde pequeña. Se levantó y caminó hacia el estudio donde había mantenido intacto el cuarto de Alba durante 22 años. Todo seguía exactamente como ella lo había dejado: sus muñecas favoritas, los libros de cuentos, la colección de piedras bonitas que recogía en el jardín, y ahí estaba el columpio, visible desde la ventana del cuarto, colgando del mismo roble centenario donde Alejandro había empujado a su hija miles de veces. Las rosas blancas que Selena había plantado habían crecido hasta convertirse en un jardín espectacular que él mantenía cuidadosamente, como si esperara que Alba regresara en cualquier momento a jugar entre ellas. En su oficina del hospital al día siguiente, Alejandro observaba discretamente a Esmeralda mientras hacía sus rondas matutinas. Cada gesto le confirmaba lo que su corazón ya sabía: esta era su hija. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo tarareaba inconscientemente mientras trabajaba, la manera en que inclinaba la cabeza hacia la izquierda cuando escuchaba atentamente. Pero también notó algo más preocupante: Esmeralda parecía agitada, como si algo la estuviera perturbando profundamente. «Buenos días, enfermera Mendoza», la saludó cuando se cruzaron en el pasillo. «Buenos días, doctor Herrera», respondió ella, pero su sonrisa parecía forzada. «¿Se encuentra bien? La noto un poco distante hoy». Esmeralda se detuvo y lo miró con esos ojos color miel que tanto se parecían a los de Selena. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta extraña?». El corazón de Alejandro se detuvo. «Por supuesto. Usted cree en la memoria genética, en que podamos recordar cosas que nunca conscientemente aprendimos. ¿Por qué lo pregunta? He estado teniendo sueños muy vívidos últimamente, sueños sobre lugares que nunca he visitado, personas que nunca he conocido, y ayer descubrí que de niña dibujaba esos mismos lugares. Es como si hubiera vivido una vida completamente diferente antes de los 7 años. Alejandro sintió que se le secaba la garganta. Era el momento perfecto para decirle la verdad, pero las palabras se negaban a salir. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si después de tanto dolor, esto resultaba ser otra cruel coincidencia? Los sueños pueden ser muy poderosos, respondió cautelosamente. A veces nuestro subconsciente procesa información de maneras que no entendemos completamente. Supongo que tiene razón, suspiró Esmeralda. Disculpe por molestarlo con mis divagaciones. Mientras se alejaba, Alejandro sintió una punzada de dolor. Su hija estaba sufriendo, luchando con memorias que pugnaban por salir a la superficie, y él no sabía cómo ayudarla sin arriesgarse a destrozarla si se equivocaba. En su oficina ejecutiva, Rodrigo leía el reporte que su investigador le había entregado esa mañana. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras procesaba la información. Esmeralda Mendoza, huérfana desde los 7 años, criada por monjas, estudiante brillante con beca completa, enfermera dedicada que donaba la mitad de su salario a obras benéficas, había humillado públicamente a una santa. «Señor Santillán, ¿qué desea que haga con esta información?», preguntó su asistente. «Cancela todas mis citas de hoy», respondió, limpiándose las lágrimas. «Y consígueme la dirección del orfanato de Santa Clara. Tengo que hacer algo que debería haber hecho hace días». Mientras tanto, Victoria Herrera Vázquez almorzaba en su club social favorito, cuando recibió una llamada inquietante de uno de sus contactos en el Hampa.
Señora Victoria, tiene un problema. Raúl Guerrero está pidiendo beneficios penitenciarios a cambio de información sobre un caso viejo, un caso de secuestro del 2003. La sangre se le heló en las venas. Después de 22 años, su pasado estaba a punto de alcanzarla. ¿Qué clase de información? Dice que puede dar nombres, fechas, detalles sobre quién los contrató. Al parecer, hay alguien haciendo preguntas, y eso lo puso nervioso. Victoria colgó el teléfono con manos temblorosas. Sabía que este día llegaría eventualmente, pero había esperado que fuera mucho más tarde, cuando Alejandro ya estuviera demasiado viejo o cansado para importarle. Necesitaba actuar rápido. Si Alejandro descubría la verdad sobre Alba, si descubría su papel en la desaparición, no solo perdería su amor para siempre, sino que probablemente terminaría en la cárcel. Pero lo que más la aterrorizaba no era la posibilidad de ser arrestada, era la posibilidad de que Alba estuviera viva, en algún lugar, esperando ser encontrada, porque si eso era cierto, todos sus años de paciencia, toda su dedicada actuación como la cuñada comprensiva, habrían sido en vano. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, 4 vidas se preparaban inconscientemente para una colisión que cambiaría todo. Alejandro, armándose de valor para revelar la verdad a su hija. Esmeralda, luchando contra memorias que pugnaban por emerger. Rodrigo, buscando redención para sus crueldades. Y Victoria, desesperada por mantener enterrados los secretos que había guardado durante más de 2 décadas. El destino había puesto todas las piezas en su lugar. Ahora solo faltaba que alguien tuviera el valor de dar el primer paso hacia la verdad. Victoria Herrera Vázquez no había dormido en toda la noche. Sentada en su escritorio privado, rodeada de copias de expedientes médicos que había conseguido a través de contactos corruptos en el sistema de salud, finalmente tenía la confirmación de sus peores temores. Esmeralda Mendoza era Alba Herrera. Los documentos médicos del orfanato de Santa Clara coincidían perfectamente con los que ella recordaba de su sobrina. La cicatriz en la frente, la edad, incluso una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente en el hombro derecho, que solo la familia conocía. Todo estaba ahí, documentado con la precisión clínica que ahora la condenaba. 22 años, murmuró, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. 22 años manteniéndola lejos, y ahora está trabajando bajo las narices de Alejandro. Su mente, entrenada durante décadas en la manipulación y el engaño, comenzó a trabajar frenéticamente. Necesitaba un plan, algo que la protegiera y que mantuviera separados a padre e hija para siempre, porque ahora sabía con certeza que si se reencontraban, su mundo se desmoronaría completamente. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Necesito verte. Hoy. Hay complicaciones con el asunto del 2003, al otro lado de la línea. Su contacto en el AMPA guardó silencio por varios segundos antes de responder. Creí que ese tema estaba cerrado permanentemente. Yo también. Pero las cosas han cambiado. Nos vemos en el lugar de siempre, en 1 hora. Mientras Victoria se preparaba para lo que sabía, sería la conversación más peligrosa de su vida. Rodrigo Santillán estacionaba su BMW frente al orfanato de Santa Clara. Durante el viaje, había ensayado 1000 veces lo que iba a decir, pero ahora que estaba ahí, las palabras se le atoraban en la garganta. La hermana Esperanza lo recibió en el jardín principal, su mirada sabia evaluándolo desde el primer momento. Señor Santillán, su asistente me llamó diciendo que quería hacer una donación considerable al orfanato. Es muy generoso de su parte. Hermana, la donación es real, pero no es la única razón por la que estoy aquí, respondió Rodrigo, sintiendo cómo el peso de la culpa lo aplastaba. Vine a disculparme. ¿Disculparse? No entiendo. Hace una semana, humillé públicamente a Esmeralda Mendoza. La traté como si fuera menos que nada. Y ahora que sé su historia, hermana, necesito que sepa que me avergüenzo profundamente de mis acciones. Los ojos de la monja se llenaron de comprensión y tristeza. Ah, sí. Vi el video en las noticias. Esmeralda no se merecía eso, señor Santillán. Es una de las personas más nobles que he conocido. Lo sé ahora, susurró Rodrigo. Por eso quiero ayudar. No solo con dinero, sino, no sé, de alguna manera que realmente importe. La hermana Esperanza lo estudió durante varios minutos en silencio. Había algo genuino en este hombre, que contrastaba sharply con la arrogancia que había mostrado en el hospital.
¿Sabe usted algo sobre investigadores privados que han estado haciendo preguntas sobre Esmeralda? Rodrigo se puso tenso. ¿Qué clase de preguntas? Ayer vino un hombre preguntando detalles muy específicos sobre el día que la encontramos, sobre su estado mental, sobre cosas que decía durante sus delirios. Me pareció extraño porque después de tantos años, ¿por qué alguien tendría tanto interés? Hermana, dijo Rodrigo lentamente, creo que necesito contarle algo. Yo contraté a un investigador para conseguir información sobre Esmeralda, pero no era para lastimarlo más, se lo juro. Era porque necesitaba entender cómo alguien podía ser tan buena después de haber sufrido tanto. La hermana Esperanza cerró los ojos, procesando esta información. Señor Santillán, su investigador compartió esa información con alguien más. No que yo sepa. ¿Por qué? ¿Es importante? No lo sé, pero tengo una sensación extraña sobre todo esto, como si después de tantos años de paz, algo estuviera a punto de cambiar para Esmeralda. En ese momento, a 20 kilómetros de distancia, Esmeralda se encontraba en una situación que confirmaría las premoniciones de la hermana Esperanza. Había decidido faltar al trabajo esa mañana para visitar los lugares que aparecían en sus sueños recurrentes. Sin saber exactamente por qué, se dirigió hacia el sur de la ciudad, guiada por una intuición que no podía explicar. Cuando llegó al vecindario de las Lomas, sintió una extraña sensación de déjà vu. Las calles le parecían familiares, como si hubiera caminado por ellas 1000 veces antes. Siguió esa sensación hasta que se encontró parada frente a una casa grande con un jardín espectacular. Era exactamente la casa de sus sueños. Rosas blancas por todas partes, un roble centenario con un columpio colgando de sus ramas más fuertes, y ventanas grandes que parecían mirar directamente hacia su alma. «Dios mío», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Es real, todo es real». Se acercó a la reja, sus manos temblando mientras tocaba el metal frío. Desde ahí podía ver perfectamente el columpio donde, en sus sueños, alguien la empujaba suavemente mientras cantaba canciones de cuna. «¿Puedo ayudarla en algo?» Esmeralda se volteó y vio a un hombre mayor, probablemente el jardinero, que la observaba con curiosidad pero sin hostilidad. «Perdone, yo. Esta casa aparece en mis sueños desde hace semanas, y quería verla en persona. Sé que suena extraño». El hombre la estudió cuidadosamente. «No tan extraño como usted piensa, señorita. ¿Cómo se llama?» «Esmeralda. Esmeralda Mendoza». El jardinero se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Señorita, creo que necesita hablar con el doctor Herrera. Él es el dueño de esta casa». «Doctor Herrera. Alejandro Herrera. El mismo. Y creo que usted es exactamente la persona que él ha estado esperando durante todos estos años». Mientras tanto, en el hospital, Alejandro había tomado la decisión más difícil de su vida. Ya no podía seguir postergando la verdad. Los sueños de Esmeralda, su agitación, la forma en que parecía estar luchando contra memorias que pugnaban por emerger, todo le decía que era tiempo de actuar. Llamó a su asistente y le pidió que organizara una reunión privada con Esmeralda esa tarde. «Doctor, ¿debo darle alguna razón específica para la reunión? Solo dile que es importante, muy importante». Pero lo que Alejandro no sabía era que Victoria había interceptado esa llamada. Su red de contactos en el hospital le había dado información detallada sobre cada movimiento que él había hecho en los últimos días. Las llamadas a médicos de Santa María, las consultas con investigadores privados, las horas que había pasado revisando expedientes de personal. «Se está acercando demasiado», murmuró Victoria, colgando el teléfono después de recibir el reporte. «Es hora de actuar». Victoria sabía que ya no podía confiar en la suerte o en la ignorancia de Alejandro. Si él se reencontraba con Alba, si la verdad salía a la luz, no solo perdería su libertad, sino que perdería para siempre any chance de ganar el corazón del hombre que había amado obsesivamente durante más de 25 años. Tomó su teléfono y marcó el número directo de Esmeralda. «Enfermera Mendoza, habla Victoria Herrera Vázquez, la cuñada del doctor Herrera. Necesito verla urgentemente. Es sobre su reunión con él esta tarde». «Señora Herrera Vázquez, no entiendo. ¿Cómo sabe sobre la reunión? Porque conozco a Alejandro mejor que nadie, querida, y porque creo que usted está en peligro». Esmeralda sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué clase de peligro?».
No puedo hablar por teléfono. Nos vemos en el Café Luna. En media hora. Y Esmeralda, no le diga a nadie sobre esta conversación. Su vida podría depender de ello. Cuando Victoria colgó, sonrió por primera vez en días. Había logrado atraer a su sobrina hacia una trampa que había estado perfeccionando durante 22 años. Una trampa que finalmente separaría a padre e hija para siempre y que la protegería de las consecuencias de sus acciones pasadas. Lo que no sabía era que el jardinero de la casa de Alejandro ya había llamado a su patrón para informarle que una joven llamada Esmeralda había estado parada frente a su casa, llorando mientras miraba el columpio de Alba, y que Rodrigo, movido por una culpa que ya no podía soportar, había decidido buscar a Esmeralda para ofrecerle una disculpa personal, sin saber que estaba a punto de caminar directo hacia el confronto más peligroso de su vida. Todas las piezas del tablero se estaban moviendo hacia el centro, donde 22 años de mentiras, dolor y amor reprimido estaban a punto de explotar de la manera más devastadora posible. El destino ya no estaba en manos del tiempo. Ahora estaba en manos de quien tuviera el valor de decir la verdad primero. El Café Luna se alzaba en una esquina tranquila de la colonia Roma, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos que abundaban en los lugares frecuentados por la élite médica de la ciudad. Esmeralda llegó 15 minutos antes de la hora acordada, sus nervios tensos como cuerdas de violín. La llamada de Victoria había despertado en ella una ansiedad que no podía explicar. Victoria ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, elegantemente vestida pero con una tensión visible en su rostro que el maquillaje no podía ocultar completamente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, mostraban algo que Esmeralda no supo identificar de inmediato: desesperación. «Esmeralda, gracias por venir», dijo Victoria, señalándole la silla frente a ella. «Sé que esto debe parecerte extraño, pero necesitaba hablarte antes de que cometieras un error terrible». «¿Un error? No entiendo, señora Herrera Vázquez. La reunión con el doctor Herrera es solo administrativa, ¿verdad?». Victoria soltó una risa amarga. «¿Administrativa, querida niña? Alejandro ha estado obsesionado contigo desde el momento en que vio esa fotografía que se te cayó. Ha estado investigando tu pasado, haciendo llamadas, contactando médicos del orfanato donde te criaste. El corazón de Esmeralda se detuvo. ¿Cómo sabe eso? Porque conozco a Alejandro desde hace más de 25 años. Perdió a su hija hace 22 años. Y desde entonces ha desarrollado una obsesión enfermiza con cada niña que encuentra y que podría, remotamente, ser ella». Victoria se inclinó hacia adelante, bajando la voz conspiratorialmente. «Tú no eres la primera, Esmeralda. Ha habido docenas de jóvenes a lo largo de los años. Les ofrece trabajo, las investiga obsesivamente, las convence de que podrían ser su hija perdida, y cuando finalmente descubre que no son Alba, las despide sin explicación. Quedan destrozadas, confundidas. Algunas han necesitado terapia psicológica durante años». Esmeralda sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso no puede ser cierto. El doctor Herrera es una persona respetable, un médico brillante, que está mentalmente inestable cuando se trata de su hija perdida», interrumpió Victoria. «Mira, no te estoy diciendo esto para lastimarte. Te lo digo porque veo algo especial en ti, algo que me recuerda a mi hermana Selena. No quiero que pases por lo mismo que pasaron las otras». Las manos de Esmeralda comenzaron a temblar, todo lo que había sentido en los últimos días. Esa conexión extraña con el doctor Herrera, los sueños cada vez más vívidos, la sensación de familiaridad, todo había sido parte de una manipulación elaborada. «Pero los sueños», murmuró, «las memorias. ¿Te ha estado preguntando sobre tu pasado? ¿Te ha hecho hablar de tus recuerdos de la infancia?». Victoria asintió cuando vio la expresión de Esmeralda. «Es su método, querida. Te hace preguntas que despiertan memorias dormidas. Te sugiere cosas hasta que tu mente comienza a crear conexiones que no existen realmente». Victoria sacó una carpeta de su bolsa y la puso sobre la mesa. «Estos son reportes médicos de algunas de las otras jóvenes. Verás que todas pasaron por el mismo proceso. Sueños extraños, sensación de familiaridad, memorias que parecían reales pero que posteriormente descubrieron que habían sido implantadas por sus sugerencias». Esmeralda abrió la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, había reportes médicos de varias jóvenes, todas de edades similares, todas describiendo síntomas casi idénticos a los suyos.
El último reporte estaba fechado apenas 6 meses atrás. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué gana usted? Ganó la tranquilidad de saber que impedí que otra joven inocente fuera víctima de las obsesiones de mi cuñado. Alejandro no es malo, Esmeralda, pero está enfermo, y cuando se da cuenta de que te has dado cuenta de su juego, se vuelve peligroso. En ese momento, Esmeralda sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje del doctor Herrera. Enfermera Mendoza, he adelantado nuestra reunión. ¿Puede venir ahora mismo a mi oficina? Es urgente. Victoria leyó el mensaje por encima del hombro de Esmeralda y su rostro se puso pálido. Esto no estaba planeado. Algo debe haberlo alterado, Esmeralda. Por favor, no vayas sola. Al menos deja que te acompañe. No entiendo por qué habría de confiar en usted, respondió Esmeralda, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Ni siquiera la conozco, porque soy la única persona que conoce la verdad completa sobre lo que pasó con Alba Herrera, y porque si no me acompañas, podrías terminar como las otras, o peor. Mientras tanto, en su oficina del hospital, Alejandro caminaba nerviosamente de un lado a otro. La llamada del jardinero había confirmado todas sus sospechas. Esmeralda había estado en su casa, había reconocido el lugar de sus sueños, había llorado al ver el columpio de Alba. Ya no había duda, su hija había regresado a él, pero cuando intentó llamar a Esmeralda para adelantar la reunión, obtuvo una respuesta evasiva que lo llenó de ansiedad. Algo en su voz le había dicho que estaba alterada, asustada incluso. Decidió ir a buscarla personalmente cuando recibió una visita inesperada. Rodrigo Santillán estaba en la puerta de su oficina, con un ramo de flores blancas y una expresión de remordimiento genuino. Doctor Herrera, sé que no tengo derecho a estar aquí después de lo que hice, pero necesito hablar con usted sobre Esmeralda Mendoza. Alejandro lo miró con desconfianza. ¿Qué hay de ella? He estado investigando su pasado porque necesitaba entender cómo alguien podía ser tan noble después de tanto sufrimiento, y durante mis investigaciones descubrí algo inquietante. Rodrigo entró a la oficina y cerró la puerta tras él. Mi investigador privado no fue el único que hizo preguntas sobre Esmeralda en el orfanato de Santa Clara. Alguien más, alguien con recursos considerables, también estuvo ahí hace pocos días, y ese alguien tenía acceso a información muy específica sobre el caso. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué clase de información? Detalles médicos que solo alguien con conexiones muy altas en el sistema de salud podría obtener. Doctor Herrera, creo que alguien cercano a usted sabe quién es realmente Esmeralda, y está tratando de evitar que ustedes se encuentren. En ese momento, ambos hombres escucharon voces alteradas en el pasillo. Era Esmeralda y Victoria, acercándose a la oficina de Alejandro. No puedo hacer esto, decía Esmeralda. No puedo enfrentar al doctor Herrera sabiendo lo que ahora sé. Tienes que hacerlo, respondía Victoria. Es la única manera de cerrar este capítulo de tu vida de una vez por todas. Alejandro abrió la puerta justo cuando llegaban. Esmeralda, gracias por venir, Victoria. No sabía que ibas a acompañarla. Alejandro, dijo Victoria con una voz extrañamente tensa. Creo que es hora de que todos tengamos una conversación muy necesaria sobre Alba. El nombre de su hija perdida cayó como una bomba en la oficina. Rodrigo se puso tenso. Esmeralda retrocedió un paso, y Alejandro sintió como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. ¿Qué hay de Alba?, preguntó Alejandro con voz ronca. Victoria miró directamente a Esmeralda. Dile la verdad. Alejandro, dile por qué realmente la investigaste. Dile sobre todas las otras jóvenes que has convencido de que eran tu hija perdida. ¿Qué? Alejandro miró a Esmeralda con horror. ¿De qué está hablando Victoria? Basta de juegos, interrumpió Victoria. Esmeralda ya sabe la verdad sobre tu obsesión. Ya sabe sobre los reportes médicos, sobre las otras jóvenes que has manipulado psicológicamente. Eso es mentira, gritó Alejandro. Nunca he manipulado a nadie, Esmeralda. Tú eres diferente porque tú eres. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar todo frente a Victoria, pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían salido de su boca, confirmando aparentemente todo lo que Victoria había estado diciendo. ¿Porque soy qué? ¿Doctor Herrera?, preguntó Esmeralda con lágrimas en los ojos. Su nueva víctima, su nueva Alba de reemplazo. No, Esmeralda, escúchame, por favor, tú no eres una víctima, tú eres... Ya basta, gritó Esmeralda.
No puedo escuchar más mentiras. Salió corriendo de la oficina, dejando a 3 personas en un silencio cargado de tensión y verdades a medias. Victoria sonrió internamente. Su plan estaba funcionando perfectamente. Había logrado plantar suficientes dudas en Esmeralda como para separarla de Alejandro, al menos temporalmente. Pero lo que no sabía era que Rodrigo había grabado toda la conversación en su teléfono, y que algo en las reacciones de Victoria le había hecho sospechar que ella sabía mucho más de lo que admitía. Y Alejandro, devastado por haber perdido a su hija una vez más, finalmente entendió que alguien había estado saboteando su búsqueda durante todos estos años. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. Esmeralda corrió por los pasillos del hospital como una mujer poseída, las lágrimas nublando su visión mientras empleados y pacientes se apartaban de su camino. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos, y lo único que quería era escapar de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Se refugió en el baño de mujeres del 3er piso, el mismo lugar donde solía llorar cuando las guardias nocturnas se volvían demasiado difíciles o cuando perdía a un paciente, pero esta vez el dolor era diferente. No era solo tristeza, era traición, confusión y algo más profundo que no podía identificar. ¿Por qué siento como si estuviera perdiendo algo que nunca supe que tenía? Susurró a su reflejo en el espejo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de la hermana Esperanza. Hija, ven al orfanato inmediatamente. Hay algo que debes saber sobre el doctor Herrera, algo que cambiar todo. Mientras tanto, en la oficina de Alejandro, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Victoria mantenía su máscara de preocupación, pero Rodrigo la observaba con una suspicacia creciente. Victoria, dijo Alejandro con voz temblorosa, ¿de dónde sacaste esos reportes médicos que le mostraste a Esmeralda? Son casos que he documentado a lo largo de los años, Alejandro. Cada vez que veía que te estabas obsesionando con alguna joven, me tomaba la molestia de seguir el caso para proteger tanto a ella como a ti. Rodrigo se aclaró la garganta. Señora Herrera Vázquez, ¿podría explicarme cómo sabía que mi investigador privado había estado en el orfanato de Santa Clara? Victoria se puso rígida por una fracción de segundo. Tengo contactos en muchos lugares. Cuando se trata de proteger a mi familia, no dejo nada al azar. ¿Contactos?, preguntó Alejandro, algo en la respuesta de Victoria despertando alarmas en su mente. Victoria, ¿has estado monitoreando mis investigaciones todos estos años? Por tu propio bien, Alejandro. Alguien tenía que protegerte de ti mismo. Rodrigo y Alejandro intercambiaron miradas, sin palabras. Ambos llegaron a la misma conclusión. Victoria sabía mucho más de lo que admitía. Victoria, dijo Alejandro lentamente, quiero que veas algo. Sacó la fotografía enmarcada de Alba de su escritorio y la puso junto al expediente médico de Esmeralda que tenía abierto en su computadora. Esta es Alba a los 7 años, y esta es la fotografía de identificación de Esmeralda cuando llegó al orfanato. También a los 7 años. Míralas bien, Victoria. ¿No te parece que hay un parecido extraordinario? Victoria miró las fotografías y su máscara finalmente se resquebrajó. En sus ojos apareció algo que Alejandro había visto antes, pero que nunca había sabido identificar. Miedo puro. Las coincidencias pueden ser crueles, Alejandro. No puedes basar tu esperanza en... No es coincidencia, la interrumpió Rodrigo. He visto los documentos, la edad, las fechas, la ubicación donde fue encontrada, incluso los detalles médicos específicos. Todo coincide perfectamente con la desaparición de Alba Herrera. Victoria se levantó bruscamente de su silla. Esto es ridículo, Alejandro. No puedes seguir torturándote con estas fantasías. Alba está muerta. Ha estado muerta durante 22 años, y tú necesitas aceptarlo de una vez por todas. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Alejandro, su voz adquiriendo un tono peligroso que Rodrigo nunca había escuchado antes. ¿Por qué? Porque después de tantos años, después de tantas investigaciones fallidas, es lo más lógico de asumir. No, dijo Alejandro, levantándose también. No es lógico, Victoria. Lo lógico sería mantener la esperanza, seguir buscando, nunca rendirse, pero tú siempre has tratado de convencerme de que pare, de que me rinda, de que olvide a mi hija. En ese momento, la puerta se abrió y entró la hermana Esperanza, acompañada por un hombre mayor que Alejandro no reconoció. Doctor Herrera, soy el hermano Francisco de Santa María,
Fui uno de los médicos que atendió a Esmeralda cuando era niña. La hermana Esperanza me pidió que viniera porque hay algo que usted necesita saber urgentemente. Victoria se puso completamente pálida. ¿Qué están haciendo aquí? Señora, dijo el hermano Francisco. Ayer vinieron a buscarnos personas haciendo preguntas muy específicas sobre el caso de la niña Esmeralda. Preguntas que solo alguien involucrado en su desaparición original podría hacer. No sé de qué están hablando, balbuceó Victoria. Nos preguntaron si recordábamos detalles sobre el vehículo accidentado donde encontramos a la niña. Querían saber si habíamos guardado evidencia del choque, si teníamos fotografías del lugar, pero lo más extraño es que sabían detalles sobre el accidente que nunca se hicieron públicos. Rodrigo sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. ¿Qué clase de detalles?, preguntó Alejandro. Sabían que había 2 hombres en el vehículo que huyeron del lugar. Sabían que el coche había sido robado días antes. Y sabían que uno de los hombres había dejado caer una cartera con una considerable suma de dinero en efectivo. Victoria comenzó a retroceder hacia la puerta, pero Alejandro se interpuso en su camino. Victoria, creo que es hora de que me digas la verdad sobre lo que le pasó a Alba. No sé de qué hablas, Alejandro. Esto es una locura. El hermano Francisco continuó. Pero lo que más me perturbó fue que una de esas personas mencionó el nombre de Victoria Herrera Vázquez como referencia. Dijeron que ella les había dado nuestra información de contacto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria miró desesperadamente hacia la puerta, pero Rodrigo se había movido para bloquear esa salida también. Victoria, dijo Alejandro con una voz que helaba la sangre, tú sabías lo que le pasó a Alba. Yo. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Esmeralda. Doctor Herrera, estoy en el orfanato con la hermana Esperanza. Ella me ha contado cosas sobre mi pasado que cambian todo. Creo que necesitamos hablar. Pero esta vez, solo nosotros 2. Esmeralda, espérame ahí. Voy en camino. Cuando colgó, se dirigió directamente a Victoria. Tú vas a venir conmigo y me vas a decir exactamente qué papel tuviste en la desaparición de mi hija. No puedo, susurró Victoria. Alejandro, si supieras toda la verdad, nunca me perdonarías. Dímela ahora, rugió Alejandro con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Victoria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pánico puro. Está bien, pero no aquí, no frente a todos ellos. Si me acompañas al orfanato, si me das la oportunidad de explicar todo en contexto, te diré la verdad completa. Rodrigo se acercó a Alejandro. Doctor, no vaya solo con ella. Después de lo que hemos escuchado, creo que podría ser peligrosa. Rodrigo tiene razón, dijo la hermana Esperanza. Algo me dice que esta mujer ha estado guardando secretos muy oscuros durante mucho tiempo. Alejandro miró a Victoria, viendo por primera vez a la mujer que realmente era detrás de la máscara que había llevado durante 25 años. Está bien, Victoria, vamos todos, pero esta vez vas a decir la verdad completa, sin importar las consecuencias. Mientras se dirigían hacia los autos, Victoria sabía que su mundo estaba a punto de colapsar completamente, pero tenía un último plan, una carta final que podría salvarla o destruirlos a todos. En su bolsa llevaba un pequeño frasco con suficiente sedante como para mantener a Esmeralda inconsciente durante horas. Si no podía separar a padre e hija con mentiras, tendría que hacerlo de una forma más permanente. Después de todo, había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. La caravana de vehículos se dirigió hacia el orfanato de Santa Clara, donde Esmeralda esperaba respuestas que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los involucrados en esta tragedia que había durado más de 2 décadas. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero Victoria estaba decidida a asegurarse de que esa luz nunca llegara a brillar. El orfanato de Santa Clara nunca había albergado tanta tensión entre sus muros sagrados. Esmeralda estaba sentada en la pequeña capilla, rodeada de las mismas imágenes de santos que habían sido testigos silenciosos de su crecimiento, pero ahora todo lucía diferente. Las palabras de la hermana Esperanza resonaban en su mente como campanas que anunciaban el fin de una era. Alba, había susurrado la monja con lágrimas en los ojos. Tu nombre real es Alba Herrera. Esas 3 palabras habían desatado un tsunami de memorias que pugnaban por emerger desde las profundidades de su mente traumatizada. Imágenes fragmentadas comenzaron a bombardearla.
Un hombre de sonrisa gentil empujándola en un columpio, el aroma de rosas blancas llenando el aire, una voz cálida cantándole canciones de cuna, mi pequeña estrella, la luz de mis ojos, murmuró, recordando súbitamente las palabras exactas que alguien solía decirle, y entonces llegó el recuerdo más devastador. 2 hombres desconocidos, acercándose a ella en el parque, diciéndole que su papá había tenido un accidente y que venían a buscarla. La confianza de una niña de 7 años convirtiéndose en terror cuando se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Esmeralda, Alba, se dobló sobre sí misma, sollozando mientras las memorias la golpeaban una tras otra como olas furiosas. El accidente de auto, el dolor en su cabeza, despertarse en un lugar desconocido sin recordar su nombre, su familia, su vida anterior. En ese momento, escuchó el rugido de varios motores aproximándose al orfanato. A través de la ventana, vio llegar 3 vehículos, el Mercedes plateado del Dr. Herrera, el BMW negro de Rodrigo, y un auto más modesto que no reconoció, su corazón, el corazón de Alba, comenzó a latir frenéticamente. Después de 22 años, estaba a punto de reencontrarse con su padre, pero también sabía que Victoria venía con ellos, y algo en su interior le decía que esa mujer representaba un peligro mortal. Alejandro fue el primero en bajar del auto, su rostro mostrando una mezcla de esperanza desesperada y terror. Detrás de él venía Victoria, quien miraba el orfanato como si fuera una prisión de la que nunca podría escapar. Rodrigo y los hermanos Francisco y Esperanza completaron el grupo que se dirigió hacia la entrada principal del orfanato. «Hermana Esperanza», dijo Alejandro con voz temblorosa. «¿Dónde está Esmeralda?» «Está en la capilla, doctor Herrera. Pero antes de que la vea, hay cosas que debe saber, cosas sobre lo que acaba de recordar». Victoria se aclaró la garganta nerviosamente. «Creo que sería mejor si habláramos en privado primero. Hay aspectos de la situación que podrían ser malinterpretados». «No», dijo Rodrigo firmemente. «Ya ha habido suficientes conversaciones privadas. Todo lo que se diga aquí, se dice frente a todos». La hermana Esperanza los condujo hacia la pequeña sala de reuniones del orfanato. Esmeralda, Alba, ha comenzado a recuperar sus memorias. El trauma que bloqueó sus recuerdos durante tantos años finalmente se está desvaneciendo. «¿Qué ha recordado?», preguntó Alejandro, sus manos temblando. «Recuerda el parque, recuerda a los hombres que se la llevaron, y está empezando a recordar fragmentos de su vida antes del secuestro». Victoria se puso rígida. «Eso es imposible. Los médicos dijeron que la amnesia era permanente. Los médicos dijeron que era improbable que recuperara sus memorias», corrigió el hermano Francisco. «Pero no imposible, especialmente si algo o alguien desencadenaba el proceso de recuperación». En ese momento, Alba apareció en la entrada de la sala. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero en sus ojos había una claridad que no había estado ahí en décadas. «Papá», susurró, y esa única palabra destruyó los muros que el tiempo y el trauma habían construido. Alejandro se levantó lentamente, como si estuviera en trance. «Alba, mi pequeña estrella». «Sí, papá, soy yo, recuerdo todo». Se arrojaron uno hacia el otro en un abrazo que había estado esperando 22 años para suceder. Alejandro sollozaba, mientras apretaba a su hija contra su pecho, respirando el aroma de su cabello, sintiendo su corazón latir contra el suyo. «Pensé que te había perdido para siempre», murmuró. «Nunca dejé de buscarte, mi amor. Nunca dejé de esperar». «Lo sé, papá. Ahora lo sé. Y también sé quién me arrebató de ti». Todos los ojos se dirigieron hacia Alba cuando lentamente se separó del abrazo de su padre y miró directamente a Victoria. «Tía Victoria». El nombre cayó como una sentencia de muerte en la habitación silenciosa. Victoria retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo color. «Alba, querida, debes estar confundida. Los recuerdos traumáticos pueden distorsionarse, especialmente después de tanto tiempo». «No estoy confundida», respondió Alba con una voz que era pura acero templado. «Mopo, recuerdo tu voz en el teléfono coordinando con esos hombres. Recuerdo que sabían exactamente dónde estarías ausente cuando me llevaran. Recuerdo que uno de ellos mencionó tu nombre cuando discutieron qué hacer conmigo». Alejandro se volvió lentamente hacia Victoria, su expresión transformándose de alegría a horror absoluto. «Victoria, dime que no es cierto».
Dime que no fuiste tú quien orquestó el secuestro de mi hija. Victoria comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no podían despertar compasión en nadie de esa habitación. Alejandro, tienes que entender. Yo te amaba desde mucho antes de que conocieras a Selena. Cuando ella murió, pensé que finalmente tendríamos una oportunidad, pero tú estabas demasiado obsesionado con Alba. ¿Obsesionado?, rugió Alejandro. Era mi hija, pero yo podría haber sido una mejor madre para ella. Podríamos haber sido una familia perfecta si ella no hubiera estado en el medio. La hermana Esperanza se santiguó, horrorizada por la confesión. Rodrigo continuaba grabando discretamente, asegurándose de que cada palabra quedara registrada. El plan no era que la lastimaran, continuó Victoria, su voz quebrándose. Solo iban a mantenerla escondida unos días y luego simularían que la habían encontrado muerta. Tú habrías estado devastado. Habrías necesitado consuelo. Habrías volteado hacia mí. Pero los criminales se asustaron, gritó Alba. Me llevaron lejos de la ciudad, y cuando chocaron el auto que habían robado, me abandonaron creyendo que estaba muerta. Alejandro avanzó hacia Victoria con una expresión que helaba la sangre. ¿Sabes cuántas noches no dormí buscándola? ¿Sabes cuánto dinero gasté? ¿Cuántos investigadores contraté? ¿Cuántas esperanzas falsas seguí? Traté de hacer que pararas, sollozó Victoria. Traté de convencerte de que la olvidaras para que pudieras sanar. No querías que sanara, querías que dependiera de ti. En ese momento, Rodrigo se adelantó. Doctor Herrera, tengo algo más que agregar. Mi investigación reveló que Victoria ha estado saboteando activamente sus búsquedas durante todos estos años. Sobornó testigos, plantó evidencia falsa, incluso pagó a algunos de sus investigadores privados para que le dieran reportes falsos. Victoria finalmente se desplomó en una silla, completamente derrotada. ¿Y qué si lo hice? 25 años esperé por ti. Alejandro, 25 años siendo la cuñada perfecta, la confidente comprensiva, la que siempre estaba ahí cuando me necesitabas. Nunca te necesité, Victoria. Lo que necesitaba era a mi hija, y tú me la robaste. Alba se acercó a Victoria, su voz sorprendentemente calmada. Tía Victoria, ¿sabes lo que es crecer sin saber quién eres? Vivir con un vacío constante en el corazón, sintiendo que falta algo esencial pero sin saber qué. Victoria no pudo sostener su mirada. 22 años, continuó Alba. 22 años en los que mi padre y yo sufrimos innecesariamente porque tú no podías aceptar que él nunca te amaría de la forma en que amó a mi madre. La hermana Esperanza se dirigió hacia el teléfono. Voy a llamar a la policía. No, dijo Victoria, levantándose súbitamente. No van a llevarme a ningún lugar. Sacó el pequeño frasco de sedante de su bolsa, pero antes de que pudiera hacer algo con él, Rodrigo se lo arrebató de las manos. Ibas a drogar a Alba, después de todo lo que ha sufrido. Si no puedo tener a Alejandro, entonces nadie puede ser feliz, murmuró Victoria con una sonrisa que helaba el alma, pero era demasiado tarde. Su mundo de mentiras se había desmoronado completamente, y ahora todos conocían la verdad sobre los crímenes que había cometido por amor obsesivo. Cuando llegó la policía 15 minutos después, encontraron a una familia reunida después de 22 años de separación, y a una mujer que había destruido vidas enteras, persiguiendo un amor que nunca fue suyo. La justicia, finalmente, estaba comenzando a tomar su curso. El orfanato de Santa Clara se había convertido en el epicentro de una tormenta emocional que había estado gestándose durante más de 2 décadas. Las sirenas de las patrullas se acercaban mientras Victoria Herrera Vázquez permanecía sentada en su silla, completamente derrotada, observando cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro no soltaba a Alba, como si temiera que fuera a desvanecerse nuevamente si aflojaba su abrazo. Sus manos acariciaban el cabello de su hija, mientras susurraba palabras de amor que había guardado durante 22 años interminables. Mi pequeña estrella, nunca más te voy a dejar ir, nunca más. Alba lloró contra el hombro de su padre, sintiendo cómo cada abrazo ayudaba a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Papá, soñaba contigo todas las noches, pero no sabía que eras real. Soñaba con tu voz cantándome canciones de cuna. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás, cantó Alejandro suavemente, su voz quebrada por la emoción. Esa canción,
gritó Alba. Esa era la canción que no podía recordar completamente. La hermana Esperanza observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. En todos sus años cuidando niños huérfanos, nunca había sido testigo de un reencuentro tan devastadoramente hermoso. Rodrigo se mantuvo cerca de Victoria, asegurándose de que no intentara escapar o lastimara a alguien más. Su grabación en el teléfono había capturado cada detalle de la confesión, evidencia que sería crucial para el proceso legal que vendría. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte hasta que finalmente se detuvieron frente al orfanato. Los primeros en entrar fueron 2 detectives de la unidad de casos sin resolver, seguidos por varios oficiales uniformados. «Soy el detective Ramírez», anunció el líder del grupo. «Recibimos una llamada sobre una confesión relacionada con el caso Alba Herrera de 2003. Rodrigo se adelantó. «Detective, tengo una grabación completa de la confesión. Victoria Herrera Vázquez admitió haber orquestado el secuestro de Alba hace 22 años. Victoria levantó la mirada por primera vez desde la llegada de la policía. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero aún había un destello de la manipuladora que había sido durante décadas. «Oficiales», dijo con voz temblorosa, «ustedes no entienden la situación completa. He estado protegiendo a esta familia durante años. Alejandro tiene problemas mentales severos relacionados con la pérdida de su hija. Ha estado obsesionado, persiguiendo mujeres jóvenes, convenciéndolas de que son Alba». El detective Ramírez la miró escépticamente. «Señora, ¿está negando las declaraciones que acaba de hacer frente a estos testigos?» «No estaba en mis cabales», respondió Victoria, recuperando algo de su antigua astucia. Estaba bajo estrés extremo, siendo presionada por un hombre mentalmente inestable y su nueva obsesión. Alba se separó lentamente del abrazo de su padre y caminó hacia Victoria. Su voz, cuando habló, era firme y clara. «Detective Ramírez, mi nombre es Alba Herrera. Fui secuestrada el 30 de septiembre de 2003 por 2 hombres que trabajaban bajo las órdenes de esta mujer. Durante los últimos días, he estado recuperando memorias que habían sido bloqueadas por un traumatismo craneal». Se volteó hacia Victoria. «Recuerdo tu voz en el teléfono con los secuestradores. Recuerdo que les dijiste exactamente dónde estaría y cuándo. Recuerdo que uno de ellos mencionó que la señora Victoria había pagado la mitad del dinero por adelantado». Victoria se puso pálida. «Estás confundida, Alba. Los recuerdos traumáticos no son confiables. También recuerdo», continuó Alba, «que cuando el auto chocó y me abandonaron, uno de los hombres dijo: la Vázquez nos va a matar cuando se entere de que no completamos el trabajo». El detective Ramírez tomaba notas meticulosamente. «Señor Santillán, mencionó que tiene una grabación de una confesión. ¿Podemos escucharla?» Rodrigo reprodujo la grabación en su teléfono. La voz de Victoria resonó claramente en la habitación silenciosa. El plan no era que la lastimaran, solo iban a mantenerla escondida unos días, y luego simularían que la habían encontrado muerta. Cuando la grabación terminó, Victoria estaba temblando visiblemente. Eso fue sacado de contexto. Estaba bajo coacción emocional. «Basta, Victoria», dijo Alejandro con una voz que nunca había usado antes. 25 años conociendo y nunca vi quién eras realmente. Eres una mentirosa, una manipuladora, y lo peor de todo, le robaste la infancia a mi hija y me robaste 22 años de ser su padre». La hermana Esperanza se acercó al detective. «Officer, tengo documentos del caso original que podrían ser relevantes. Cuando encontramos a Alba, ella repetía constantemente el nombre Victoria durante sus delirios febriles. En ese momento no entendimos la importancia. Pero ahora, también tengo evidencia física», añadió el hermano Francisco. «Guardamos las pertenencias que encontramos en el auto accidentado, incluyendo una billetera con una considerable cantidad de dinero en efectivo y un papel con un número telefónico». Victoria se levantó súbitamente de su silla. «Ustedes no entienden. Yo amaba a Alejandro. Todo lo que hice fue por amor. No conoces el significado de esa palabra», rugió Alba, su compostura finalmente rompiéndose. «El amor no destruye. El amor no separa familias. El amor no causa dolor durante décadas». Victoria la miró con una mezcla de dolor y resentimiento. «Siempre fuiste un obstáculo entre tu padre y yo. Incluso cuando eras bebé, él te prestaba más atención a ti que a mí, porque era su hija», gritó Alejandro.
Era natural que la amara, pero tú nunca pudiste entender eso, porque tu amor era obsesión, era posesión. El detective Ramírez había escuchado suficiente. Victoria Herrera Vázquez está bajo arresto por los cargos de secuestro, conspiración, obstrucción de la justicia, soborno. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos, Victoria hizo un último intento desesperado de manipulación. Alejandro, por favor, después de todos estos años, después de todo lo que hemos pasado juntos, tú sabes que te amo. ¿Puedes entender por qué hice lo que hice? Alejandro la miró con una expresión de total desprecio. Victoria, nunca te amé como mujer, nunca te amé como familia, y después de lo que descubrí hoy, ni siquiera te respeto como ser humano. Eres un monstruo que se escondía detrás de una máscara de preocupación familiar. Cuando los oficiales comenzaron a esposar a Victoria, ella lanzó un último grito desesperado. Sin mí, nunca habrían encontrado a Alba. Si no hubiera saboteado esa investigación particular, otros habrían descubierto que estaba viva y se la habrían llevado lejos de ti para siempre. Alba se acercó a ella, su voz calmada pero letal. Victoria, no fuiste nuestra salvadora, fuiste nuestra maldición. Y ahora, finalmente, pagarás por cada día de dolor que les causaste a las personas que decías amar. Mientras se llevaban a Victoria, gritaba y sollozaba, pero sus lágrimas ya no despertaban compasión en nadie. Había cruzado líneas que no tenían perdón. Había causado daños que tomarían años sanar completamente. Rodrigo se acercó a Alba y Alejandro, su rostro mostrando una mezcla de alivio y remordimiento. Doctor Herrera, Alba, no puedo expresar cuánto lamento haber sido parte del dolor que Victoria causó. Mi comportamiento en el hospital fue inexcusable. Alba lo miró durante varios segundos antes de responder. Rodrigo, lo que hiciste fue terrible, pero lo que importa es que cuando supiste la verdad sobre mí, usaste tus recursos para ayudar a descubrir la verdad más grande. Eso cuenta para algo. Quiero hacer más, dijo Rodrigo con determinación. Quiero usar mi fortuna para ayudar a otros niños que han sido separados de sus familias. Quiero crear algo positivo del dolor que ayudé a causar. Alejandro puso una mano en el hombro de Rodrigo. La redención es posible, señor Santillán, pero tiene que venir del corazón, no de la culpa. Mientras las últimas patrullas se alejaban del orfanato, Alba y Alejandro se quedaron parados en el jardín donde ella había jugado durante su infancia. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores dorados y rosados. «Papá», dijo Alba suavemente, «¿qué pasa ahora? Ahora, mi pequeña estrella. Comenzamos de nuevo. Tenemos 22 años que recuperar, y el resto de nuestras vidas para ser la familia que siempre deberíamos haber sido». La pesadilla había terminado, pero el verdadero trabajo de sanación y reconstrucción apenas estaba comenzando. Un año después, el jardín de la Casa de las Lomas nunca había lucido más hermoso. Las rosas blancas que Selena había plantado décadas atrás florecían exuberantes bajo el cuidado amoroso de Alba, quien había redescubierto la pasión de su madre por la jardinería. El columpio de roble centenario se balanceaba suavemente con la brisa de septiembre, esperando a los nietos que Alejandro pronto tendría la alegría de conocer. Alba, ahora de 30 años y resplandeciente en su vestido de novia color marfil, se miraba en el espejo de su antigua habitación. Alejandro había conservado cada detalle exactamente como estaba cuando ella desapareció, pero ahora el cuarto había cobrado nueva vida. Las muñecas compartían espacio con libros de medicina avanzada, y las fotos de su infancia se mezclaban con imágenes recientes de su nueva vida. «¿Estás lista, mi pequeña estrella?», preguntó Alejandro desde la puerta, luciendo más joven de lo que se había visto en décadas. «Más que lista, papá. Pero primero, hay algo que quiero darte». Alba se acercó a él y le entregó una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Ábrela». Alejandro desenvolvió cuidadosamente el regalo y encontró un reloj de bolsillo antiguo con una inscripción grabada. «Para el mejor papá del mundo. Gracias por nunca dejar de buscarme. Con todo mi amor, Alba». Las lágrimas corrían por las mejillas del médico mientras leía las palabras una y otra vez. «Alba, yo, papá, sé que perdimos 22 años, pero mira todo lo bueno que ha salido de nuestro reencuentro. Tú encontraste a tu hija,
Yo encontré a mi familia, y juntos estamos ayudando a cientos de niños a través de la Fundación Alba Herrera. La fundación había sido el primer proyecto conjunto entre padre e hija, con el apoyo financiero de Rodrigo y la experiencia administrativa de las Hermanas de la Caridad. Habían creado un centro de reunificación familiar que ayudaba a conectar niños desaparecidos con sus familias. En solo un año, habían facilitado 16 reencuentros exitosos. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento íntimo. ¿Puedo pasar?, preguntó una voz femenina desde el pasillo. Por supuesto, Carmen, respondió Alba. Carmen López, la hermana mayor del orfanato y la mejor amiga de Alba. Entró luciendo un hermoso vestido de dama de honor en tono rosa pálido. Era una mujer de 32 años con ojos gentiles y una sonrisa cálida que había conquistado el corazón de cierto empresario reformado. Alba, te ves absolutamente radiante. Y doctor Herrera, Gabriel me pidió que le dijera que ya está esperando en el jardín, tan nervioso que parece que va a desmayarse. Alejandro se rió. Ese muchacho ha estado enamorado de Alba desde el momento en que la conoció en el hospital. Nunca he visto a un hombre más dedicado. Dr. Gabriel Mendoza, el pediatra del Hospital San Rafael, se había convertido en el pilar emocional de Alba durante su proceso de recuperación de memorias. Su amor paciente y comprensivo había ayudado a sanar heridas que iban más allá de la amnesia. Era un hombre de 34 años, gentil y brillante, que compartía la pasión de Alba por ayudar a los más vulnerables. Carmen, dijo Alba, tomando las manos de su amiga, ¿estás segura de que quieres hacer esto hoy? No tienes que sentirte presionada. Carmen sonrió radiante. Alba, después de verte recuperar a tu familia y encontrar el amor verdadero, sé que los milagros son posibles. Y si Rodrigo ha demostrado que las personas pueden cambiar verdaderamente, entonces estoy dispuesta a apostar por nuestro futuro. El romance entre Carmen y Rodrigo había sido una de las sorpresas más hermosas del año. Después del arresto de Victoria, Rodrigo se había dedicado por completo a la redención personal, había donado la mitad de su fortuna a obras benéficas, había comenzado terapia para tratar su arrogancia y problemas de ira, y había encontrado en Carmen a alguien que veía la bondad genuina que él estaba redescubriendo en sí mismo. Los tres caminaron hacia el jardín, donde casi 200 invitados los esperaban. Las Hermanas de la Caridad ocupaban la primera fila, con la hermana Esperanza secándose discretamente las lágrimas de alegría. Los colegas del hospital, los niños de la fundación con sus nuevas familias y amigos de toda la ciudad habían venido a celebrar no solo una boda, sino el triunfo del amor sobre décadas de dolor. Gabriel esperaba en el altar improvisado, bajo una pérgola cubierta de rosas blancas y amarillas. Cuando vio a Alba caminando hacia él del brazo de Alejandro, su sonrisa fue tan brillante que iluminó todo el jardín. «Queridos amigos», comenzó el padre Miguel, el mismo sacerdote que había bautizado a Alba cuando era bebé. «Estamos aquí para celebrar no solo la unión de Alba y Gabriel, sino el poder del amor para sanar, restaurar y crear nuevos comienzos». La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alba habló primero. «Gabriel, cuando me encontraste, yo era una mujer rota tratando desesperadamente de pegar los pedazos de una vida que no recordaba completamente. Tu amor me enseñó que no necesitaba estar completa para ser amada, que el amor verdadero ayuda a sanar las heridas más profundas. Prometo amarte, no solo con el corazón de la mujer que soy hoy, sino con todas las partes de mí que aún estoy redescubriendo». Gabriel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Alba, desde el primer día que te vi salvando la vida de ese niño, supe que eras extraordinaria, no solo por tu habilidad médica, sino por tu capacidad de dar amor, incluso cuando sentías que te faltaba algo dentro. Prometo ser tu compañero en todos los descubrimientos que aún te esperan, y amarme cada día como el hombre mejor que me ayudas a ser». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el jardín se llenó de aplausos y gritos de alegría. Alejandro lloró abiertamente, finalmente capaz de darle a su hija el momento que había soñado durante 22 años de dolor. Durante la recepción, Rodrigo se acercó al micrófono para hacer un brindis especial. «Hace un año, yo era un hombre que creía que el dinero y el poder me daban derecho a tratar mal a otros. Alba y el doctor Herrera me enseñaron que la verdadera grandeza viene de servir a otros.
de reconocer nuestros errores y de trabajar cada día para ser mejores, hoy no solo celebramos su boda, sino el poder transformador del perdón. Se volvió hacia Carmen, que estaba sentada en la mesa principal. Y Carmen, si me aceptas, me gustaría pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor verdadero puede cambiar incluso al más perdido de los hombres. Carmen se puso de pie, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, y asintió mientras la multitud gritaba de emoción. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Alba y Gabriel cortaron su pastel bajo las mismas estrellas que habían visto a Alba crecer de niña en ese mismo jardín. La vida había completado un círculo que parecía imposible apenas un año antes. 3 años después, el pequeño Alejandro Gabriel, de 2 años, se balanceaba en el mismo columpio donde su madre había jugado 30 años atrás. Sus risas llenaban el jardín, mientras su abuelo lo empujaba suavemente, cantándole la misma canción que una vez había cantado a Alba. «Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás», cantaba Alejandro, su corazón rebosante de felicidad. Alba, embarazada de 6 meses de su segunda hija, observaba la escena desde la terraza junto a Gabriel. Su familia había crecido no solo con sus propios hijos, sino con los 5 niños que habían adoptado a través de su fundación. «¿En qué piensas, amor?», preguntó Gabriel, notando la expresión contemplativa de su esposa. «Pienso en Victoria. Murió en prisión la semana pasada, sola y llena de amargura, pero también pienso en cómo, incluso en su maldad, inadvertidamente creó algo hermoso. Sin su crimen, tal vez papá y yo nunca habríamos apreciado tanto nuestro reencuentro». Gabriel la abrazó protectoramente. «Eres extraordinaria. ¿Sabes? Solo tú podrías encontrar luz incluso en la historia más oscura, porque aprendí que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa», respondió Alba, observando a su padre y su hijo crear nuevos recuerdos bajo el mismo roble que había sido testigo de tantas generaciones de amor familiar. En el horizonte, las luces de la Ciudad de México comenzaban a encenderse, iluminando el camino para otras familias que, como la suya, seguían buscando sus propios milagros de reunificación. La historia de Alba y Alejandro se había convertido en leyenda en los círculos médicos y sociales, pero para ellos era simplemente la prueba de que el amor trasciende el tiempo, el trauma y hasta la muerte misma. Algunas heridas sanan completamente, algunas familias se reencuentran contra todas las probabilidades, y algunas veces las estrellas perdidas encuentran su camino de regreso a casa.